amigos, buenos días reiterados. Gracias por acompañarnos, continuar en este encuentro con el presidente de la República, Luis Abinader. La pregunta siguiente a cargo del titular del periódico El Nacional y su versión digital, Luis Guzmán. Buenos días, señor presidente. Buenas. Volviendo al tema político, usted acaba de decir que estuvo varios meses pensando para tomar la decisión de si aceptaba la repostulación y que también eso en la familia había cierto. Pero realmente, ¿cuáles factores lo llevaron a usted a convencer a la familia y usted mismo convencerse de aceptar esa repostulación? Bueno, lo primero es que yo no convencí a la familia. No. Ellos lo aceptaron. Pero ya Raquel me está acompañando. Nosotros somos una familia muy unida y además con las tres hijas, son tres que tienen cada quien sus propias ideas y que en realidad le hemos educado para que siempre digan su propia opinión. Y la verdad que la decisión de ellos no es una decisión personal, una decisión familiar. Ellos decían, papi, nosotros queremos volver a ser una familia, volver a viajar juntos, a tener vacaciones, a dedicarnos a nuestras cosas. Ya tú le has brindado 4 años al país y 4 años bastante especiales, porque la verdad es que nos tocó con una pandemia no vista en un siglo, y bueno, y quizás incluso más de ahí, y con la crisis de la guerra, el evento bélico más importante después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, ha sido un periodo muy importante. Yo repito que habían factores tanto nacionales como partidarios que estaban por encima de esa tranquilidad familiar, encima de esa tranquilidad personal, y que deberíamos también de concluir. La misma Constitución lo que hace es que tú termines en 8 años y te retires. Y esa Constitución también prácticamente ya es difícil o te impulsa a esa repostulación. Repito y yo reitero, no era el esquema de la Constitución que yo siempre he hablado y que pienso que es el más conveniente para el país, que es la no reelección continua y esperar un periodo para volver a reelección. Pero yo no podía empezar a cambiar la Constitución, hacer ese tipo de cambios. Y cuando también la mayoría de la población dominicana aprobaba también esa repostulación, vi que era un ejercicio democrático también para terminar ya las reformas que habíamos iniciado, que están en proceso y que muchas de ellas, no las voy a concluir todas, pero que muchas de ellas son muy necesarias para mejorar, continuar el desarrollo del país y mejorar la calidad de vida de los dominicanos. Bueno, productora, comentarista de 1+1 de Teleantilla y además editora de El Hoy Digital, Milicen Uribe. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente. Antes de mi pregunta rutinaria, quiero un turno de aclaración en relación a la respuesta que dio al señor Miguel Franjul cuando habló de la reelección. Usted dijo que en estos días ha estado recibiendo presión para que salga el candidato, el político, y dijo que posiblemente el fin de semana realizaría su primera actividad en este sentido. Me llama la atención porque la Junta Central Electoral ha publicado un comunicado de admonición donde le ha pedido a los partidos que cesen ese tipo de actividad. Entonces me gustaría que aproveche y dé su opinión sobre ese comunicado. Sí, mira, sobre la otra parte, la Junta permite y la ley permite que se hagan actividades techadas, o sea, en lugares que no sean en espacios cerrados, que no sean en espacios abiertos o en las calles o marchas. Nosotros no hemos hecho ninguna marcha. Yo soy el único precandidato y candidato que no ha hecho ninguna marcha ni caravana. Hay algunos que tienen 1 año haciéndolas, marchas y caravanas. Entonces lo que estamos hablando es de espacios cerrados, o sea, de reuniones de espacios cerrados, políticas, y para que podamos ir a un municipio
y recibir a todos los dirigentes en un espacio cerrado. De eso estamos hablando, que es lo que permite la Junta Central Electoral. Pero ¿cuál es su posición sobre el comunicado Entonces, y la intención de la Junta? Mira, nuestra posición es seguir las recomendaciones de la Junta Central Electoral y su dictamen, al igual que también la ley electoral. Mira, Mílice, ¿quién aprobó esa ley electoral y la ley de partido? Fue el gobierno pasado, que tenía mayoría en el Congreso, ahí donde estaban los dos partidos de oposición. Entonces, en el gobierno era bueno, y ahora es malo. Entonces, nosotros que no estábamos, lo aprobamos. Y después la ley electoral que se hizo de consenso y se habló con todos para ver la mejor manera y fue de consenso la que aprobamos recientemente. Entonces aquí no se puede tampoco hacer lo que te convenga, aquí hay que respetar las leyes. Nosotros vamos a hacer lo que diga la Junta Central Electoral y lo que digan las leyes, tanto la ley de partidos como la ley electoral. Ahora sí, entonces voy con mi pregunta rutinaria. Quiero que el público sepa que es muy usual que Millicent y Marian Hagan varias preguntas. Bueno, Pero hoy Marian se ha portado. Marian se ha comportado. digamos que aquí las mujeres valemos por dos, ¿verdad, Mari? Bueno, la otra justamente tiene que ver con este tema. Presidente, usted cierra esta primera gestión, desde mi punto de vista, con dos deudas muy importantes en el tema de las mujeres. Una tiene que ver con la participación política. Mientras en otras naciones se habla de gobiernos paritarios, que implica que haya una presencia equitativa de mujeres en los trenes gubernamentales, pero también mujeres dirigiendo áreas no tradicionales y manejando presupuesto con capacidad de decisión. En el caso actual de su gabinete solamente tenemos 2 ministras. El tema también de las 3 causales, que como usted sabe no implica un aborto libre, sino poder dejar que en casos extremos las mujeres puedan decidir preservar su vida, su salud, su dignidad. Entonces la pregunta sería, ¿qué falta para que haya más mujeres en el gabinete de Luis Abinader y qué compromiso usted hace de cara a preservar la vida, la salud de las mujeres en condiciones como las 3 causales? Sí, mira, Millicent, en cuanto a la participación, tu primera pregunta, recientemente hubo, no sé si fue de la ONU, que presentaron y decíamos que el país había mejorado en la parte del empoderamiento femenino. Me parece que fue en uno de los organismos. Si bien es cierto que no hay la cantidad que yo quisiera o que demanda las circunstancias y donde hay muchas mujeres preparadas, a nivel del gobierno, en cuanto a las funciones medias, hay alrededor de un 55% de mujeres. Nuestra vicepresidenta también, yo creo que ha sido la vicepresidencia más activa y más ejecutiva que ha habido en la República Dominicana. Ha sido una verdadera vicepresidencia y como mujer ha hecho como representante también ahí de la mujer, ha hecho un excelente trabajo y se ve una persona que tiene verdaderamente nivel de estadista. O sea, yo pienso que en esa parte se ha avanzado. Debemos avanzar más. Nosotros llegamos también en un momento muy especial con una pandemia donde había circunstancias y objetivos muy claros. Yo estoy consciente, hemos avanzado en muchas otras áreas en cuanto a cuando tú hablas de la protección de la mujer, recuérdate que aquí habían apenas 3 casas de acogida, hoy tenemos casi 20 casas de acogida, hemos implementado mucho mayor recursos para la protección y para la violencia contra la mujer, se han implementado prácticamente todas las recomendaciones internacionales en ese sentido que han dado resultados. Tú sabes mi posición y lo sabe el país con la parte de las 3 causales. Yo he sido también respetuoso del Congreso, como lo he hecho en otras partes, en otras áreas. Y el Congreso se dividió de todos los partidos y han tomado esa decisión. Ese es un tema, con el tema de las causales, estoy de acuerdo con las causales, no estoy de acuerdo con el aborto libre, pero sí como lo hemos dicho en otras ocasiones. Y ese tema, Millicent, está pendiente y yo pienso que puede haber un consenso y que los puntos no tienen que estar tan alejados uno del otro como lo están ahora. Yo pienso que puede haber un consenso que lleve al centro
a los diferentes sectores. Y eso podemos trabajar en los próximos años. Gracias. La palabra la tiene ahora Nelson Marrero, subdirector del periódico Hoy. Saludos, presidente. Planteo ante este encuentro la situación que rutinariamente, sistemáticamente genera interrupción del acceso de los dominicanos a la seguridad social, a la asistencia médica, que bien merece, y que continuamente por una cuestión, un conflicto que aparenta como exclusivo del colegio medio y de las sociedades especializadas y las administradoras, realmente se ha reclamado que el gobierno, saliéndose del marco de la mediación, asuma la responsabilidad por ser el Estado realmente el garante auténtico de la permanencia de ese servicio de primerísima necesidad. Es decir, y se ha reclamado y se ha puesto incluso como la solución más definitiva que tendría este problema, que el gobierno asumiera ya como parte del conflicto y no como mero intermediario. El gobierno ha sido, en ese conflicto, el gobierno ha mediado, incluso se han realizado en los últimos año y medio 2 aumentos a los médicos en las partidas del sistema de seguridad social. Y eso aparte ya del sistema público de salud, que también en el año 2021 le hicimos un aumento de un 30%. Hemos aumentado significativamente también el presupuesto en el sector salud, todavía muy por debajo de lo que debería de ser, pero lo hemos aumentado, hemos mejorado también mucho las infraestructuras y también aumentado la cantidad de medicinas que estamos entregando en los hospitales y en las unidades de atención primaria. Y aquí, desde la vicepresidenta, desde el ministro hasta la vicepresidenta, ha estado participando y mediando. Ahora, tú tienes que ir a una mediación, no a que se imponga lo que tú digas, tiene que ser una discusión, porque cualquier aporte del gobierno, Nelson, y tú conoces bien de esto, durante un año con un presupuesto establecido y que te digan, hay que buscar recursos para esto, ¿a quién se lo quito? ¿A quién le quito los recursos? Porque no tenemos posibilidad de más ingresos. Entonces, eso tiene que haber gente sensata que participe de esas negociaciones y la vicepresidenta ha estado siempre dispuesta. Se han conseguido el 80% de las peticiones de los diversos grupos, se han podido conseguir, pero no quizás el 100%. Entonces, el gobierno siempre ha estado dispuesto. Ahora, lo que no podemos hacer es, el gobierno tampoco puede, Nelson, no tiene una chequera infinita para resolver todos los problemas, y más con el sistema que tiene que haber que ha funcionado con sus dificultades, pero hemos mejorado el sistema de seguridad social. Siempre estamos dispuestos al consenso, siempre estamos dispuestos a mediar y hemos mediado y hemos participado también. Estado ahí, quizás no como quiere un solo sector, pero hemos estado ahí mediando y hemos estado ahí participando y lo seguiremos haciendo. ¿Pudiera evitar el gobierno la huelga convocada para los médicos el lunes? Nosotros seguiremos mediando. El ministro de Salud Pública llamó a una reunión ayer y se va a repetir ese llamado al diálogo, a la mediación. Pero cuando se llama al diálogo y a la mediación, tiene que haber también un sentimiento de llegar a acuerdos, de ceder. Entonces, de todas las partes, como incluso cede el gobierno constantemente. El grupo de comunicaciones Corripio está conformado por los periódicos Listín Diario, El Nacional, el periódico Hoy, el periódico El Día, también Telesistema, Teleantillas, Coral, HIJB, La Nota, 105.7, 95.7, grupo fundado por José Luis Corripio Estrada, quien nos acompaña
aquí en este encuentro del Grupo de Comunicaciones Corripe. Le damos la palabra a nuestra querida Edith Febre del programa El Día de Telesistema. Muy buenos días, señor presidente. Quisiera recuperar parte de su respuesta a Milicen Uribe cuando ella le preguntó sobre su gabinete y usted dijo que quizás no están todas las mujeres que quisiera en los puestos relevantes en primer nivel. Dijo, quizás. ¿Cuáles son los obstáculos para que eso sea posible en virtud de que usted nueva vez se presenta como candidato a la presidencia de la República y había prometido en la antesala de su elección que iba a tratar de tener efectivamente un gabinete paritario? ¿Cuáles son los obstáculos que usted ve? ¿Qué imposibilita eso de que además de los mandos medios, cuando veamos esa foto de todos los ministros, directores generales y el presidente, se vean más que dos mujeres? Esa es una pregunta. La siguiente que quisiera hacerle es que en una oportunidad incluso usted dio un discurso sobre las aspiraciones de reformas que usted tenía, sustantivas, de dejar plasmado, que implicaba incluso una posible reforma constitucional, como la de asegurar la independencia del Ministerio Público, buscar unas vías distintas a las que actualmente prevalecen, porque usted decía, yo he decidido hacerlo de este modo, pero quisiera asegurar para el futuro un mecanismo diferente. Esa propuesta suya, que incluía varios puntos, fue a un consejo consultivo, no supimos a más de esto, qué ha pasado y qué posibilidades se tendrá realmente de que esto quede establecido. No, pero no es que no se supo, Edith, nosotros aclaramos muy bien de que estamos en la modificación de esa Constitución, básicamente entre varias otras cosas que se habían pensado que mejorarían la Constitución y también la democracia del país. Uno, como tú dices bien, es el Ministerio Público Independiente. El otro también es lo que se llama popularmente ponerle un candado, tal que cualquier gobierno no pueda venir a cambiar la Constitución. Y yo creo que aquí hubo un temor porque todos los expresidentes han cambiado la Constitución para favorecerse ellos, para favorecerse desde el punto de vista de un nuevo, cambiar la Constitución para que se puedan reelegir, para que puedan volver después. Y eso absolutamente nunca lo voy a hacer. Cambiar la Constitución para favorecer un nuevo término. Yo pienso que ya en este caso está así con la reelección continua. Pero no teníamos mayoría en el Congreso. Tú sabes que hay que tener una mayoría orgánica en el Congreso y no la teníamos. Y no es verdad que yo iba a hacer, aún lo pudiera hacer como presidente, empezar a influir de malas maneras en el Congreso para lograr esa modificación constitucional. Eso tiene que hacerse, esa modificación constitucional, con un Congreso donde haya mayoría para hacerla y donde haya un consenso, quizás no de todos, no una unanimidad, pero sino un consenso. Y ese es de las reformas que están pendientes. Pero nosotros explicamos y tenemos esa propuesta de reforma constitucional que incluso se discutió en muchos lugares, pero que no teníamos sencillamente, repito, la mayoría congresual. En este periodo no será posible esto. Yo pienso que será difícil. Yo creo que cuando nuestros congresistas llamen al voto en las próximas elecciones, la van a llamar para que se pueda hacer ese Ministerio Público Independiente. O sea, el Congreso es el Congreso de reforma, de hacer ese Ministerio Público Independiente, de ponerle un candado para que no venga ninguna persona a querer extender su periodo, ningún presidente, de hacer de esos cambios, que no son tampoco grandes cambios en la Constitución, pero que son muy importantes para fortalecer nuestra democracia, y especialmente la justicia en el caso del Ministerio Público Independiente. Y la primera pregunta. En cuanto a la parte de la participación de la mujer, yo quiero separar dos cosas. Tú puedes tener un gabinete lleno de mujeres y no hacer ninguna política a favor de la mujer. Nosotros hemos hecho muchas políticas a favor del empoderamiento de la mujer y del empoderamiento femenino. Yo pienso que sí, que haya más caras, que haya más participación. Eso creo que especialmente a nivel de ministerios, porque a nivel también, cuando vemos en las direcciones generales, la participación es mayor. Hemos tenido la primera subdirectora de la policía mujer, hemos tenido la primera embajadora en Estados Unidos mujer, hemos tenido muchas veces hemos puesto mujeres en lugares donde nunca habían
ocupados. Eso tiene que continuar, tiene verdaderamente que tenemos que ver un gobierno con más ministerios con mujeres y esperamos hacerlo, no solamente en el próximo gobierno, quizá en lo que nos resta de este también. Bien, tiene la palabra ahora Miguel Febles, su director del periódico El Día. Presidente, buen día. Las agencias de recaudación del Estado, DGI, aduanas, rompen récord cada vez. Yo tengo más de 10 años oyendo que tenemos que hacer una reforma fiscal. ¿Está su gobierno con esos récords de recaudaciones trimestrales, semestrales, en la disposición de hacer una reforma fiscal? Si no en este momento, en un segundo mandato, si lo gana en mayo. Está en esa disposición. Es necesario. Y si esas recaudaciones son tan altas, ¿estaría el gobierno en condiciones de quitarle, por lo menos a las pequeñas empresas, un adelanto que tienen que dar a principio de año? Pero además, a mí me llama la atención que el pasado 16 de agosto, porque todos han hecho 2 preguntas, el pasado 16 de agosto usted se iba para Pedernales. ¿Qué usted le iba a decir al país desde Pedernales? Usted suspendió esa visita. Mira, la presión fiscal de la República Dominicana es 14.8 en este momento. Es la tercera presión fiscal más baja de Latinoamérica. Y esto lo hemos dicho yo y lo hemos dicho muchos expresidentes también y que han ocupado esta posición. La presión fiscal promedio de América Latina es de un 20%. No creo que podemos llegar en los próximos años a un 20%. Pero mire, aquí se necesita reforzar la salud en la República Dominicana. Aquí nosotros tenemos que invertir para lograr la atención primaria universal, que es algo que le queda al sistema. Nosotros necesitamos unos 20.000 millones más en salud. Nosotros necesitamos duplicar la cantidad de policías bien entrenados que están en las calles. Nosotros necesitamos más recursos para las infraestructuras. Ahora, también tiene que hacer, incluso en nuestro proyecto tributario, estaba eliminar los anticipos. Lo que pasa es que no pudimos hacer nada porque tú también tienes que tener, si quitas por un lado, tienes que recaudar por otro. Aquí hay que hacer unos ajustes. Aquí hay que quitar exenciones también que tienen muchos sectores, que ya se han desarrollado y que pueden seguir desarrollándose. Aquí tienen que haber ajustes y lo tiene que hacer cualquiera que gane la presidencia. Tienen que haber los ajustes para poder tener un crecimiento económico que se convierta en un verdadero desarrollo económico y social. Hemos administrado 2 años y medio de la situación de la pandemia, de crisis, donde no te decía no solamente que no solamente podía aumentar, lo que había que disminuir los impuestos en un momento determinado por la situación en que vivimos. Entonces, yo creo que aquí, independientemente de quién gane, si aquí queremos tener una salud de calidad, una seguridad como se merece y necesita el pueblo dominicano, y hacer una serie de, continuar construyendo y expandiendo una serie de infraestructuras, como terminar el sistema de transporte masivo de Santo Domingo, se necesitan más ingresos. Sobre Pedernales, yo quería desde allá enseñar lo que para mí va a ser el motor de desarrollo del sur del país. No solo en Pedernales, con los primeros 2 hoteles, ya no va a haber empleados en Pedernales, de Pedernales para que suplan los hoteles. Con los primeros 2 hoteles. Ahí se está construyendo una marina que llega el primer crucero, me parece que es el 20 de diciembre de este año. Se están construyendo los primeros 3 hoteles y la planificación de 8 más que deben empezar en los próximos meses. Ya se está también en los primeros procesos de construcción del aeropuerto. Todos los sistemas de infraestructura de agua, electricidad. Y queríamos enseñar desde allá
lo que significa ese proyecto, que repito, va a ser el motor de desarrollo de la zona más pobre del país, donde tenemos el per cápita más bajo de la República Dominicana, donde realmente hay que hacer inversión, pero no es solamente una inversión en alguna infraestructura, es una inversión en el desarrollo económico, que es lo que estamos haciendo nosotros allá. Como en otro nivel tenemos el Plan San Juan. En San Juan no había zona franca, nosotros estamos construyendo la primera zona franca, que lo va a inaugurar ya las primeras 2 naves en los próximos días. Estamos llevando el Instituto Superior de Agricultura, que va a abrir también en las próximas semanas en Boichío, para entrenar a todos los jóvenes en producción moderna agrícola en San Juan. Vamos a abrir un aeropuerto, no había un aeropuerto para que puedan fumigar, un aeropuerto provincial, pequeño, pero no había un aeropuerto para avionetas para poder fumigar en San Juan de la Maguana. Y así tenemos otros proyectos que estamos desarrollando en el sur. Estamos también desarrollando la UAS en Neiva, además de la UAS en Asua y en Baní. O sea, queríamos enseñar desde Pedernales, donde estamos haciendo las mayores transformaciones, cuál es nuestra visión de desarrollo del sur del país. Bueno, vámonos ahora a una pausa. Luego de la pausa continuamos con más de este encuentro del Grupo de Comunicaciones Corripe. Son las 8:07, presidente. No me diga que está apurado. Lo que ahorita, yo sé que usted tiene algo a las 11, ¿no? Para presentar todo lo que se ha hecho en materia de energía renovable. Llevamos la agenda. Sí. Vámonos entonces con otra pregunta del director del Listín Diario, Miguel Franjul. Bien, señor presidente, el 13 de agosto usted anunció públicamente que decidía ir a la reelección. Posteriormente, un grupo de partidos de la oposición decidió también unirse en una coalición para enfrentar la reelección suya. En este proceso de unidad de esos
tres partidos de la oposición han desfogado contra su gobierno, acusándolo de muchas deficiencias, de impericias de funcionarios. Se ha llegado inclusive a sugerir que en el gobierno se han permitido actos de corrupción. Y actos de corrupción por parte de funcionarios. No creo que se dirijan a usted particularmente. Pero al mismo tiempo también han formulado quejas sobre programas que no se han, planes que no se han cumplido, ofertas que no se han materializado. ¿Qué le responde a usted, a ese grupo de la oposición frente a sus críticas? Y también quería hacerle la pregunta, ¿usted no teme que esta coalición pueda poner en peligro su reelección, presidente? Mire, don Miguel, usted ha mencionado lo que tiene que hacer una oposición en un ambiente democrático. ¿Y qué va a hacer la oposición? ¿Apoyar al gobierno? La oposición tiene que hacer lo que está haciendo. Es más, yo pienso que deberían de ser un poco, a lo que veo de las encuestas, deberían ser un poco más eficientes en su oposición. Eso es lo normal, este es un ambiente democrático, ellos tienen que hacer eso. Y cualquier situación que vean del gobierno, ellos hacerlo y nosotros obviamente defendernos. Ese es el juego democrático. Además, yo pienso que esa alianza es positiva democráticamente, o sea, eso fortalece la democracia y además incluso la enriquece, porque crea, muchos se quejan de que no veían mucha diferencia ideológica entre la política dominicana, pero aquí sí ya se va a ver una diferencia en cuanto al accionar. Dos grupos que tienen una visión muy diferente de cómo administrar el gobierno. Y en el caso de ellos, se juntaron los que piensan igual. O sea, los iguales se juntan, los que tienen la misma filosofía de gobierno, el mismo objetivo de por qué ir al gobierno, pues se aliaron. Eso es lo normal y eso fortalece la democracia. Y tú sabes que cuando se habla yo nunca digo voy a ganar, señores, todo el mundo tiene encuestas. ¿Qué dicen sus encuestas? Todo el mundo tiene... Pero dígala una orejita. Tú dices sobre los programas de televisión entre Cavada y otros. Lo de Cavada. No complique esto, presidente. No, mira, Mari y don Miguel, la verdad es que yo no tengo esa forma de decir que... Ustedes todos tienen números que le preguntan y gente que le puede decir. Y la verdad es que la población dominicana tiene muy claro de hacia dónde va en las próximas elecciones. Si hoy fueran las elecciones, ¿usted se iría en primera vuelta? Si hoy fueran las elecciones, nosotros tendríamos un resultado mucho mejor que el de las elecciones pasadas. Doña Marien Capitán, jefa Por de fin. redacción del periódico Hoy, la inquieta Marien, Gracias. que está quieta. Muy quieta. Señor presidente, quería volver al punto de las exenciones fiscales que usted mencionó. Quería saber cuáles son esos sectores que usted cree que habría que revisarlas o quitarlas, porque hay mucha preocupación en torno a eso, realmente siempre se ha hablado. ¿Y cuánta es la presión fiscal que tiene el gobierno por esas exenciones? ¿Y qué sectores debería? ¿La ley de cine? ¿La ley al sector turístico? ¿La frontera? ¿Cuáles serían? No, mira, nosotros no hemos trabajado, en los últimos tiempos, trabajamos antes en ese proyecto. Yo creo que eso hay que darse, quien quiera que gane las elecciones, y lo haríamos nosotros, obviamente, tiene que llamar a la población y decirle cuál es el país que queremos. Y llamar a los sectores. Miren, señores, nadie va a decir, póngame impuestos a mi sector, pero yo creo que todos tenemos que poner y discutir de que el gobierno, pero tampoco es más recursos, porque aquí hay países que tienen una presión fiscal de un 30% y la calidad del gasto es muy mala. Todo esto también tiene que ir combinado de que tengamos una buena calidad del gasto, María. Y esa buena calidad del gasto es
que se gaste eficientemente donde debe de gastarse en una balanza entre las ayudas sociales para proteger a los más necesitados y las infraestructuras que necesita el país para desarrollarse, pero con honestidad y con transparencia, porque en un sistema corrupto se va cualquier cantidad de dinero. Entonces, esa calidad del gasto, ese gran acuerdo nacional, tenemos que discutirlo, tenemos que verlo, porque puede ser que tú digas, bueno, no quitemos esta exención, eso necesita, o necesita 10 años más, entonces vamos a recaudar por esta manera. O sea, hay varias maneras de hacerlo y eso tiene que sentarse, y sentarse de manera seria con un sentido patriótico nacional de cuál es el país que necesitamos y que queremos. ¿Y cuál es el sacrificio fiscal que se hace por esas exenciones? Bueno, se habla de hasta un 6%, pero muchos economistas tienen también diferentes teorías. Dicen, bueno, no es un sacrificio, es que sin esas leyes no se invertiría en esa área. Entonces, eso es lo que hay que sentarse y ver. Y yo pienso que también cualquier cosa que se haga tiene que tener algún nivel de gradualidad. Germán Marte, editor digital del periódico El Día. Muchas gracias. Señor presidente, Perdón, un 6% del PIB. En su momento se vio como un gran avance la ley de seguridad social en la República Dominicana. 20 y tantos años después se ve como un fiasco en el que lo que uno siente que ni es seguro ni es social, que sí es un gran negocio. En su gobierno se plantea la reforma a esa ley, de modo que la gente no sienta que cuando va a la farmacia dice, ¿para qué me tienen el seguro? Lo que tengo una tarjetita de descuento. El que le llega el momento de retiro dice, si me retiro me embromé, porque ¿con qué voy a vivir? De modo que esa ley hoy día muchos sectores entienden que debe ser reformada radicalmente. ¿Usted qué piensa? Mira, Germán, la misma ley mandaba a reformarla 10 años después y eso nunca se hizo. Entonces, lo que aquí tiene que hacer es volver a reformarse esa ley, que tiene que estar en constante evolución como lo está la sociedad. Si no hubiera necesidad de reformar las leyes con la evolución de la sociedad, no existiera un Congreso. Entonces, yo estoy de acuerdo en que se debe de reformar. Ahora, no estoy de acuerdo contigo en que ha sido un fiasco. Yo pienso que lo anterior era peor. ¿Qué tú quieres volver al IDCS anterior? Ahí sí no había ni seguro ni era social. Yo lo que creo es que se debe mejorar, que el Estado, y nosotros lo hemos estado haciendo, tiene que representar todos los sectores y compensar a los diferentes sectores, y se debe de reformar, como lo mandaba la misma ley. Pero hay muchos avances en la ley, hay muchos avances, que todavía no es la ley perfecta, ni se le está dando a todos los que necesitan, no. Pero fíjate, en este gobierno, nosotros hemos dado 2.400.000 seguros de familia, de seguro familiar de salud en adición, que nos ha costado unos 6.500 millones de pesos más en presupuesto. Ahora, fíjate cómo funciona este sistema. ¿A dónde va ese dinero, Germán? O sea, lo del seguro familiar de salud, el seguro básico de SENASA. La mayoría van a los hospitales públicos. El 80% de esos recursos va a los hospitales públicos. Hoy los hospitales públicos, por esa ley, los que están habilitados, o sea, los que aceptan seguro, tienen ingresos especiales, muchas veces 3 veces el subsidio y hasta más del gobierno. Y hay hospitales públicos que están incluso compitiendo con los seguros privados en términos de calidad. Miren, nosotros inauguramos ahora el hospital Mario Tolentino Dipo, un hospital general que está ubicado en Santo Domingo Norte, también cercano, equidistante a Santo Domingo Oeste, de la provincia de Santo Domingo. Y ayer inauguramos la parte maternidad del Marcelino Vélez. Esos 2 hospitales, y yo le invito a ustedes que vayan, y por eso le hemos ayudado con un voluntariado que apoye la administración hospitalaria. Mira, ese Mario Tolentino Dipo está al nivel del mejor hospital privado dominicano. Y cuidado. Entonces, con el seguro, eso ayuda a mantener esos hospitales, porque ahí van a ir también
de la seguridad privada. Estoy completamente seguro que ahí van a ir personas de la seguridad privada. Entonces hay que perfeccionarlo, pero hemos tenido avances, Germán, hemos tenido avances. Bueno, el presidente está participando en este encuentro semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio. Hoy se hizo acompañar de su director de comunicaciones, de prensa, con Daniel García Archiva, quien está por ahí. Con nosotros también José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la presidencia, y lógicamente Eileen Beltrán y doña Mercedes, que lo custodian estoicamente. Lo cuidan. Y lo cuidan. Vamos a continuar con Tania Hidalgo, del reportera del periódico Hoy. Buenos días, presidente. Me gustaría saber qué ha pasado con el proyecto de ley sobre trata de personas que fue depositado al Congreso Nacional y luego retirado para lograr mayores niveles de consenso. Sí, tengo entendido que ya se ha llegado a un consenso. Lo único que se sacó ahí la parte que estaba creando controversia sobre las deportaciones, pero creo que hay un consenso y que va a ser depositado que va a ser depositado en los próximos días. Se estaba esperando un consenso ya general para cuando llegara al Congreso ya los congresistas supieran que existe ese consenso y que ellos participaran también y creo que participaron también de la discusión. Voy a tomar y a investigar de nuevo, pero hace 2 semanas que le pregunté al ministro de Relaciones Exteriores que ellos estaban llevando ese proyecto y me parece que ya está el consenso, Tania. Presidente, hay un tema que se ha planteado y es la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos para el acápite del arroz. El gobierno ha levantado la voz para proteger a ese sector del país. ¿En qué están esas negociaciones? Mira, nosotros le hemos pedido al gobierno norteamericano, es el único de los productos, o sea, el Tratado de Libre Comercio ha funcionado perfectamente. Solamente en esa parte le hemos pedido extender en unos 10 años más para lograr ya que pueda el arroz entrar dentro del Tratado de Libre Comercio. Como quiera nos queda protección, incluyendo el año 2024. La semana pasada, incluso salió en la prensa, nosotros nos reunimos con los arroceros y estamos llevando unas acciones coordinadas con ellos. Y yo sé que lo vamos a lograr, ya sea por una renegociación, que creo que va a ser no lo descarto, pero no pienso que sea por ahí, o por otras áreas que ya Estados Unidos y por otros acápites ha protegido algunos de sus productos en base a esos acápites que quizás utilicemos nosotros. Pero el punto aquí, Roberto, es que nosotros vamos a defender la producción nacional por la importancia social y económica que tiene el arroz en nuestro país, que además quiero decirte que ha mejorado bastante su productividad y consecuentemente la competitividad de su precio a nivel internacional. Presidente, en su periodo hemos podido ver un gran dinamismo en el proceso de incautación de drogas y de ataque a grandes estructuras de lavado de activos, narcotráfico, microtráfico, crimen organizado en sentido general. ¿Qué se ha estado haciendo de diferente en este gobierno que se tienen esos grandes resultados históricos en incautaciones de droga? ¿Y cuál ha sido la experiencia del presidente Luis Abinader desde el gobierno en atacar estas grandes estructuras? ¿Tenía usted conciencia de que en el país funcionaban estas grandes estructuras de narcotráfico y del crimen organizado que había en el país? ¿Y qué es lo que han hecho diferente ustedes? Sí, mira, teníamos una idea y habíamos sido también informados de las diferentes estructuras criminales que existen en el país. La mayoría desmanteladas ya, La mayoría desmanteladas. Claro, esas son estructuras que tengo que decir que desaparece una y aparece otra, pero las mayorías atacadas. ¿Cuál ha sido la clave? Poner las personas serias y comprometidas en los diferentes sectores de combate. Y segundo, una mayor colaboración con los organismos internacionales y específicamente también con la DEA de Estados Unidos, que tenemos, a decir de ellos, la mejor colaboración
que jamás hayan tenido. Entonces, y también no solamente con la DEA, también con Colombia, con diversos países, también con la Unión Europea, con Inglaterra tenemos una relación que nunca la habíamos tenido en términos de cooperación, con Holanda también, por la importancia de los puertos holandeses, también tenemos una colaboración muy especial. Y eso nos ha dado que a nivel del narcotráfico y del macrotráfico mayor, así como del microtráfico, hemos multiplicado, imagínense, en el microtráfico hemos incautado 6 veces más que lo que se hacía anteriormente por año. Claro, señores, y yo les quiero decir algo, esta es la lucha, la represión. Ahora nos queda, incluyendo y especialmente al gobierno y a la sociedad, también lo que es la parte de prevención. Esa parte de prevención es fundamental, señores. Y estamos preparando un proyecto en ese sentido, un proyecto de acción, no estamos hablando de un proyecto de ley, un proyecto de acción para que se involucre toda la sociedad. Porque esto hay que verlo también como un tema de criminalidad, pero en muchos casos también en cuanto al consumo, un tema médico, de acciones también, de prevención, de tratamiento, que creo que en eso los gobiernos, incluyendo, tengo que decirlo, incluyendo el nuestro, no han tomado las medidas y el apoyo del lugar para ese tratamiento y esa prevención. ¿Y no teme usted que esos grupos que han sido desmantelados reaccionen con violencia, reaccionen desafiando al gobierno? Y si no entiende también usted que la despenalización de la droga pudiera quitarle violencia a ese fenómeno. Mira, ya ellos han actuado y nosotros le hemos respondido y le vamos a responder desproporcionalmente por cada acción que ellos hagan. ¿Desproporcionalmente, presidente? ¿Qué quiere decir eso? Con mucho mayor fuerza que la que ellos incurran, desproporcionalmente contra ellos. Lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Este país, además, yo lo quiero dejar libre de elementos internacionales involucrados en mafia. Estamos deportando más gente que nunca, deportaciones a veces solicitadas y otras personas que podemos pedirle que salgan del país. ¿Hacia dónde, presidente? No, diferentes países. Pero principalmente. Yo te diría que está casi equidistante. Hay muchos países europeos, pero de Estados Unidos, Canadá, gente que viven aquí. Que México, Colombia. También. De diferentes países equidistantes, prácticamente el mismo número, pero personas que habían estado viviendo aquí durante un tiempo, que tienen expedientes, nosotros lo hemos invitado a salir. Lo invitan. Lo invitamos a salir, lo llevamos al aeropuerto para que... Amablemente esposado. Amablemente que se vayan. Pero nosotros no queremos aquí delincuentes, ni vamos a aceptar delincuentes aquí y estamos trabajando muy específicamente y hay una fuerza de tarea en ese sentido. ¿Lo de la despenalización? Mira, antes de llegar al gobierno, yo leí bastante, hay 2 versiones, que es la legalización y la despenalización. Es una discusión ya entre abogados que pueden durar un tiempo. Y es uno de los libros que leí que involucraba a 2 científicos, uno de MIT y otro de Harvard. Al final ellos mismos terminaron, uno era pro penalización y el otro era pro despenalización. Y al final ellos llegaron a la conclusión de que los 2 estaban confundidos. Hoy, estando en el gobierno y conociendo el daño que representa la droga, esto hay que combatirlo, no se puede, no estoy de acuerdo con la legalización, no estoy de acuerdo. Esto hay que combatirlo y combatirlo, como dije, en tanto la prevención, el tratamiento y la represión a los que incurren en el tráfico. Señor, el narcotráfico, la droga, es la plaga de esta generación. Gran parte de los problemas de criminalidad tienen que ver y están relacionados con la droga. Y la verdad que tenemos que combatirla con mayores fuerzas que lo que hemos
y especialmente le estamos combatiendo en cuanto a la represión al gobierno, pero en cuanto a la prevención y el tratamiento. Bien, vámonos a una última pausa, presidente, y regresamos con la última ronda de preguntas al presidente de la República, Luis Abinader.